Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Hoy tengo el placer de volver a contar con estos invitados de lujo, Andri, Chema, Olga, Anfisa, ¿qué tal estáis? Muy Bien. bien. Muy Bien. bien, Alberto. Muchas gracias por invitarme otra vez y contar con la gente como Anfisa, Olga, Chema, pues un placer enorme. Bueno, a Anfisa siempre le dejo sacar algún tema que ella quiera, pero si queréis vamos a empezar a hablar de la contraofensiva, de la guerra, cómo se encuentra en estos momentos. Y Andri, quería empezar por ti. ¿En qué momento crees que está? ¿Está enquistada? ¿Se está avanzando? ¿Qué análisis me dices? Bueno, la realidad es la que es. Últimamente Ucrania no está haciendo unos ataques contundentes contra los rusos. En el sur de Zaporizhia, por ejemplo, llevamos ya varias semanas que no se está avanzando como de costumbre, aunque sea poco a poco, en Verbove. Pues digamos, podemos decir que se ha estancado. Incluso los rusos han intentado desde el 10 de octubre una ofensiva a gran escala sobre Avdiivka, que si quieres luego pues podemos desarrollarlo un poco más en profundidad, que fue Sí. un cambio en una parte positiva para ellos, pero en otro ha sido una hecatombe, yo creo que sin paliativos. Olga, ¿cómo lo estás viendo tú que te encuentras en Kiev, la situación para tus compatriotas? A ver, como si yo estoy preocupada por Avdiivka, porque para mí Avdiivka además tiene un significado especial porque yo he estado varias veces en esa ciudad y yo he vivido en el invierno pasado incluso unos días en Avdiivka y es preocupante la verdad lo que está pasando allí porque si los rusos no avanzan, digamos, rápido y tal, pero ellos consiguen tomar, incluso tomar algunas posiciones, ellos consiguen, ellos están allí mandando un montón de efectivos, intentando conquistar las posiciones y Avdiivka tiene, yo creo que significado especial para todos, porque yo cuando estuve allí, aunque el invierno pasado era bastante duro, todo el rato eran ataques por aire, luego cuando yo volví, por ejemplo, en primavera, también a Avdiivka, ya el nivel de destrucción incluso era mucho peor que en invierno. Avdiivka estaba en las ruinas, siempre ataques aéreos y muy duro, pero como cuando yo hablaba con los militares, ellos dicen, vale, pues sí, sí, la situación es dura, pero Avdiivka, como lleva tantos años, digamos, en la guerra que los rusos intentan atacarla, allí las posiciones ya están más o menos estables. Nosotros estamos quienes sabemos dónde están los rusos, ellos saben dónde estamos nosotros, entonces más o menos para ellos es muy difícil avanzar. Y como Avdiivka era esta, no sé, tenía, yo tenía esa percepción que transmitían los militares, que Avdiivka es alguna cosa muy estable en esta guerra, digamos, una ciudadela de Donbass muy importante después de Bakhmut. Entonces, ahora la batalla por Avdiivka es algo muy importante. Y por eso yo creo que rusos teniendo tanto miedo, pero yo creo que es mejor lo dice luego Andriy, explica, pero rusos teniendo tanto miedo que Ucrania al final avanza con su contraofensiva en la dirección allí a Tokmak, que Ucrania intentaba conquistar al final Tokmak, pues ellos lanzaron esa ofensiva en la dirección de Avdiivka y Kupiansk. Y claro que en Kiev, aunque la situación es también tenemos aquí otras preocupaciones porque la gente está preparando para invierno, están comprando leña, Kiev ya está comprando EcoFlow, leña, todos empezaron en agosto, se preparan para un invierno duro dentro de la ciudad, esperando también nuevos ataques posibles rusos, pero
Y otra preocupación y mayor preocupación es la situación en Avdiivka. Chema. Bueno, yo ahora mismo tengo la atención dispersa. Aquí tenemos que ampliar el foco respecto de lo bélico, porque vamos, esta noche está empezando. Se supone que yo creo que es la primera gran avanzada de Israel en territorio gazatí. Se han cortado todas las comunicaciones, absolutamente han hecho un apagón de WhatsApp, de todas las redes. Y al mismo tiempo tenemos que estar también con el radar puesto en Ucrania. Lo más importante para mí en relación con la situación del conflicto es dos cuestiones fundamentales. Precisamente por lo que estaba mencionando, por todo el escenario geopolítico, de incertidumbre, de mucha inquietud que se genera por este nuevo escenario iniciado después de la invasión de Hamas y en fin, de todo lo que hizo el 7 de octubre en Israel, pues es muy fácil que la atención del mundo pues tenga que diversificarse en relación a cuanto a prestar ayuda, etc. Pero bueno, ha sido elegido el nuevo speaker en la Cámara en Estados Unidos, que es verdad que votó en alguna ocasión en contra en Estados Unidos del mantenimiento de la ayuda a Ucrania, pero sin embargo ha hablado con una claridad meridiana en su primera intervención. Se va a mantener la ayuda de Estados Unidos a Ucrania. Parece que además su manifestación es determinada, es clara. Y luego yo estaba muy pendiente respecto del Consejo Europeo, ¿no? Suele ser siempre bastante, da muchas informaciones, pero fundamentalmente se han centrado en dos cuestiones. Una, desde luego, en analizar la cuestión de Israel y de Palestina, porque es verdaderamente ahí el mundo se está jugando mucho y tiene bastante relación con el conflicto de Ucrania, mucho más de lo que la gente puede a lo mejor observar en una primera mirada, ¿no? Porque parece que estamos en otros, pero el mundo es cada vez más pequeño, es decir, cuando hablábamos hace mucho tiempo de aldea global, ahora es más aldea global todavía, ¿no? Y el Consejo Europeo ha analizado por supuesto, lo de Israel, pero también ha dedicado prácticamente la mayor parte de su tiempo a consolidar la idea de que de dos cuestiones para mí muy importantes. El sostenimiento de la ayuda a Ucrania en esta situación. Empieza un tiempo difícil, como decía Olga, y ahora empieza ese general invierno del que siempre se habla. Pero están muy determinados también en el sostenimiento de esa ayuda. Se ha hablado además a través como consecuencia de una intervención del presidente Zelensky, que me parece que ha sido bastante interesante y es consciente de cuál es la realidad. Ha señalado, se ha invitado a que no haga ninguna excepcionalidad respecto de lo que es, en fin, todo el tratamiento que se le da a un país que aspira a incorporarse a la Unión Europea. O sea, no quiere excepciones, que se le trate de forma excepcional, pero sí quiere que se mantenga la determinación de la incorporación. A mí me parece muy importante que se den muestras claras en determinados niveles y creo que Zelensky lo ha hecho bien y Ucrania lo está haciendo bien, en el sentido de corregir determinados inputs que puedan sonar de corrupción y demás. Es algo que en la Unión Europea siempre preocupa mucho, especialmente en los procesos de incorporación, pero yo creo que incluso en plena guerra, Ucrania ha hecho un esfuerzo y está haciendo un esfuerzo muy importante en esto. Yo cada vez que leo alguna noticia de que se ha descubierto esto, se ha actuado en esto, a mí me parece muy importante. ¿Por qué? Porque si esta guerra en Ucrania es sostenida por Rusia como una forma de desgaste y finalmente se produjera avances en la incorporación, aunque fueran progresivos y adquiriendo determinados estatus singulares antes de la plena incorporación, hay que recordar que la Unión Europea, después del Tratado de Lisboa, se convierte en una suerte de OTAN. Es en el Tratado de Lisboa donde se incorpora la cláusula de defensa mutua automática de todos los países miembros de la Unión Europea. Los países miembros de la Unión Europea
pues son pues después de Estados Unidos y Reino Unido, pues son el resto de los países de la OTAN también. ¿Me explico? Es decir, que hay potencias nucleares, militares nucleares, como Francia, por ejemplo, el propio Reino Unido, aunque no sea de la Unión Europea. Por lo tanto, creo que hay noticias muy claras, al menos a mí me lo parece en estos momentos, desde Estados Unidos, porque había ciertos temores de, en fin, con esta situación mundial, qué podía pasar con la ayuda a Ucrania, y creo que hasta el sector más crítico se mantiene en esa línea, y se mantiene en esa línea por lo que os decía, porque esta guerra, este escenario nuevo bélico en el mundo, tiene mucho que ver con el actor que ha provocado toda la situación en Ucrania, que es Rusia. Estos actores opacados que aparecen en los escenarios bélicos donde la geopolítica se juega bastante, suele tener esos actores opacados, más o menos opacados, pero que están detrás. Y en este caso, Irán no es un actor opacado, es evidentemente un actor que manufactura el conflicto en Oriente Medio, pero el siguiente actor que ha aparecido clarísimamente y vinculado precisamente al que da pie a este nuevo conflicto, al conflicto de estos momentos, es Rusia. Ayer mismo se estaban entrevistando los líderes de Hamas o los delegados de Hamas, que no deja de ser un grupo terrorista así considerado a nivel internacional, estaban reunidos con el señor Putin. Y el señor Putin, con una absoluta desfachatez, despachaba el conflicto de Israel diciendo que una guerra de ocupación, o sea, de verdad, el otro día yo comentaba en un programa, no me acuerdo qué programa, pues en la radio, la tele, no me acuerdo, pero estábamos todos como diciendo, nos hemos vuelto gilipollas. Este tío ha iniciado una guerra masiva de alta intensidad, con un sufrimiento sostenido en el tiempo. Me acuerdo todavía cuando había algunas personas aquí en España que decían, no, esto en 3 días, esto está terminado, esto ya lo acordáis, ¿no, Andri? Sí, sí. Y yo decía, hombre, yo no soy un analista militar, sí de conflictos y de cuestión de seguridad internacional, pero no veo yo decía eso, no me suena esto a 3 días, ¿eh? Esto, yo creo que la gente ha confundido, la gente se creía que Ucrania era la Ucrania de hace no sé cuántos años. Eh, pues no, Ucrania ha mantenido el tipo. Ahora bien, se abre un escenario atomizado, de conflicto atomizado, donde hay actores en un sitio y en otro y en otro. Vamos a ver qué va a pasar a partir de esta noche en relación con Gaza, pero también vamos a ver qué va a pasar en los próximos 2 meses, por ejemplo, en relación con toda la zona del África sahelo-sahariana, desde el Cuerno de África hasta la costa atlántica, donde Rusia y China también están haciendo sus jugadas de desestabilización. De desestabilización a veces local o regional en determinadas zonas, pero sobre todo Rusia está determinada en hacer que, y en parte lo está consiguiendo, cuidado, está haciendo que el papel de Europa sea cada vez peor visto en determinados entornos africanos. Por lo tanto, tenemos un escenario muy complicado, muy complejo. Requiere tener una mirada poliédrica, porque el mundo en esto es multidimensional y es muy poliédrico, pero no podemos dejar de tener en cuenta este conflicto. Ucrania debe ser el escenario donde se ponga fin a cualquier dinámica belicista, en esta ocasión, por supuesto, iniciada por Rusia, pero cortar de raíz cualquier intentona en otras partes del mundo que también se pueden dar en relación con esto, ¿no? de violar la soberanía de un Estado. Y tenemos la cuestión de Oriente Medio, donde vamos a ver también qué jugadas son las que está haciendo Rusia y las que puede hacer China. Las de Irán están claras, son muy evidentes. Y el escenario africano. Y todo, al final, si os fijáis, tiene una conexión con ese conflicto inicial que comenzó Rusia invadiendo Ucrania. Por lo tanto, a mí ahora mismo se me multiplican como mucho focos de atención. Gracias a Dios, pues tengo muy buena gente, buenos amigos con los que trabajo.
Y luego, pues, buenas fuentes de análisis crítico cada vez que sigo, por ejemplo, a Andri, que lo sigo con mucha atención, con mucho interés. Por cierto, tenemos que dar la enhorabuena por una cuestión, porque desde la sencillez más absoluta, ir dando esos inputs de hemos conseguido esta ayuda concreta para este sitio. A mí me parece de las cosas más brillantes que se pueden hacer desde la singularidad de los individuos, desde la iniciativa individual. Y a mí me parece magnífico, Andy. Aprovechando que nos encontramos por aquí, pues quería decirte. Muchas gracias. No, la verdad, yo la verdad, cuando empezamos eso, salió un poco de forma natural, porque me acuerdo la 93 mecanizada, que es de las más famosas de Ucrania, solicitó ayuda y dijimos, oye, ya que tenemos pues una comunidad así sana, a ver si podemos conseguirles un dron. Y a partir de ahí, pues empezamos a ayudar a varias unidades que necesitan, y yo creo que, bueno, si podemos con eso de informar y encima ayudar a los que están protegiendo su tierra, pues mira, pues mejor que mejor. Así que, bueno, perdona Alberto No pasa que nada. Podéis... Anfisa, que no te hemos escuchado, cuéntanos. Eh, Nada, he escuchado pues el speech de Chema. Estoy de acuerdo con mucho, simplemente unos asteriscos. Por ejemplo, lo de desestabilización, no hace falta ir al Oriente Medio para ver la desestabilización. Putin está invirtiendo un dineral para desestabilizar cada país europeo, casi cada de España en particular, pues financiando pues, sus ONGs e incluso partidos políticos. Y ya vemos los resultados. Todavía pues en Francia no ha ganado la rubia, pero ya vemos que Fico en Eslovaquia ya está sobre el caballo y sigue Orbán, aunque hoy lo vi muy arrinconado, estaba muy Cierto. solitario, nadie quería hablar con él ni tenderle la mano, pero aún así tiene voz y voto. Y estos dos países hoy otra vez metieron el palo en la rueda de Ucrania. En este contexto también, y en el contexto que dijiste tú, lo de las palabras de Zelensky, que lo pone así claramente sobre la mesa, abre las cartas que queremos entrar en la Unión Europea cuanto antes. Yo creo que la propia Unión Europea, viendo el ejemplo de Hungría y ejemplo de Eslovaquia, está mirando a Ucrania también con la misma prisma, porque somos un país políticamente muy diverso y yo diría incluso inestable. Tenemos en tan poca historia, tenemos 6 presidentes. Prácticamente ha conseguido doble término solo Kuchma, porque era un funcionario soviético, sabía todos los mecanismos de falsificación, de presión de la sociedad, de los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Entonces se agarró por el trono y ha podido perdurar pues 2 términos. Pero los demás, mirad, hasta el mismo Anatoly Shari ha podido crear un partido y casi lo eligen en el Parlamento ucraniano. Lo que va a pasar dentro de poco, yo no sé, y sinceramente espero mucho que cambie el cuadro. Yo no quiero que reelijan a Zelensky porque su oficina tiene un entorno muy tóxico. Para mí es una amenaza de democracia. Por un lado, pues yo lo veo bastante sincero, que no es todo teatro por su parte como persona, que él a lo mejor, pues él lo dice con sinceridad, pero luego los hechos, lo que estamos viendo, los esquemas y su entorno tóxico, están haciendo mucho mal para todo el país. Y los Estados Unidos, en concreto el Partido Republicano, lo que exige es la transparencia y quitar estos eslabones que hacen nuestra cadena pues podrida.
Ahora como nunca tenemos que estar fuertes y tener confianza en nosotros mismos y que nuestros aliados también confíen en nosotros. Y con un entorno así, con nuestros coordinadores del sector económico y energético, con coordinador de los asuntos interiores, todos sabemos de quiénes hablo, ¿verdad, Olga? Tú como nadie porque estás ahí dentro de... Estamos muy preocupados, por lo menos yo, a lo mejor lo exagero porque lo veo desde fuera y me preocupa doble o triple. Las amenazas para la libertad de expresión, las amenazas para la democracia, falta de las leyes, de marco jurídico, etcétera. A ver, el, vamos a ver, empezando desde el principio. En cualquier caso, si pasa alguna amenaza al Estado, si existe una amenaza, digamos, en cada democracia liberal hay un balance de libertad y de seguridad, ¿no? Cuando tenemos una amenaza, siempre se da prioridad a seguridad de Estado. Entonces, no es imposible dar prioridad a seguridad sin limitar las libertades civiles. Es pragmático, eso ya está comprobado en la historia. Por ejemplo, cuando pasó lo de 11 de septiembre en Estados Unidos, el Patriot Act, ellos limitaron mucho las libertades civiles. Y luego, cuando pasa la amenaza, las libertades civiles los hay que restaurar. Y así el Estado democrático puede volver al balance si tiene un sistema judicial independiente y si tiene los medios independientes. Pero en cada caso, ese sistema se puede restaurar cuando ya no existe amenaza. En un país autoritario, como pasó, por ejemplo, en caso de Putin, cuando ocurrió, él utilizó esa amenaza de terrorismo para luego crear ese sentimiento dentro del país de inseguridad, y como Rusia ya no tuvo estas instituciones estables, no tuvo medios democráticos, eso ya siguió avanzando hasta un régimen autoritario con un presidente que ya está muchos años en el poder. En caso de Ucrania, tenemos también inseguridad, tenemos incertidumbre, tenemos un ataque. Es normal que las libertades civiles en estos momentos están limitados. Si es una situación, todos sabemos lo del telemaratón, que hay una cadena estatal que está contando las noticias, que muchas veces son propaganda. Y es cierto, porque en una guerra sí que existe propaganda. No puede ser que no exista. Cuando no cuentan la cantidad de las pérdidas, cuando a lo mejor hay algunas narrativas más positivas que deberían ser, pero eso es como es una parte de la guerra, sí existe. Y al mismo tiempo es imposible seguir luchando sin propaganda. Cuando tú estás luchando como un contrapoder, tú tienes que animar al ejército, crear esas narrativas, intentar movilizar más personas. Yo no digo que eso está bien. Yo como periodista creo que la propaganda se puede combatir solo con una información objetiva y con la verdad. Pero cualquier estado en una situación de amenaza no funciona de esa forma. Ahora volvemos al tema de Zelensky. Si Zelensky tiene problemas, sí que tiene. Si la oficina del presidente tiene problemas, sí. Hay que combatir corrupción, por un lado, también en una situación de guerra. Es muy difícil porque en cualquier ejército donde hay una estructura vertical, eso siempre genera corrupción. Y eso no es caso exclusivo de Ucrania. Entonces, cuando hay información clasificada, mucha información cerrada, cuando hay amenaza, para combatir corrupción se necesita transparencia. En este caso, transparencia es casi imposible.
Luego, para combatir el enemigo común, todo el país tiene que estar unido. Tiene que estar unido en este caso. Ha sido esta vertical de Zelensky. El país lo vio desde el principio como un líder que lleva a la victoria y tal. Entonces, en este caso, si ahora, por ejemplo, cómo vamos a organizar, si intentamos restaurar, porque también existe esa narrativa que es libertad está luchando contra totalitarismo. Entonces, ¿contra qué totalitarismo está luchando Ucrania si no tiene libertades civiles? Esa narrativa muchas veces utiliza Rusia. Muchas veces lo utilizan, pero tú no puedes ahora garantizar esas libertades civiles. Tú ahora no puedes organizar las elecciones. No hay manera No, de no, hacerlo. no, Es que no hay manera y no hay alternativa para Zelensky. Si ahora vamos a empezar con, además, oficina de presidente, porque Ucrania también tiene problemas con financiación y no puede abrir nuevas embajadas, oficina de presidente y presidente Zelensky muchas veces están haciendo la función de asuntos exteriores, de Ministerio de Asuntos Exteriores, de nuestras embajadas incluso. Tiene ahora muchas de esas funciones. Si eso hay que restaurar, sí. Eso hay que restaurar antes de que cuando organizar elecciones hay que como por lo menos 6 meses antes parar este telemaratón, la única cadena, dar oportunidad de que aparece por lo menos en la televisión oposición de diferentes tipos, pero ahora, en este momento, no hay oposición, no hay alternativa, no hay manera de cambiar esas cosas. Lo que se puede hacer y lo que están, no sé, por lo menos yo veo que están haciendo socios de Ucrania, ellos exigen transparencia, ellos exigen algunas reformas y eso hace también al presidente Zelensky, a su oficina, tomar medidas, hacer, no sé, trabajar en esto, por lo menos hacer algunas reformas. No todas esas reformas son en profundidad o en este momento como, perdón, es que estoy pasando mucho de tiempo, pero No te preocupes. son, a lo mejor no son en profundidad. Algunos quizás son un poco de fachada, pero por otro lado, no hay manera de hacer de otra forma, porque todos sabemos que en una guerra tienen que también funcionar los servicios de seguridad, funcionar los servicios secretos, y eso todo limita libertades civiles. No hay democracia liberal en un estado de guerra, es la realidad. Olga, yo Y cambiar estoy contigo. A lo mejor no me expresé bien lo del cambio. Yo no soy partidaria de hacer elecciones ahora, ni en próximos años. Hasta que Ucrania no consiga la victoria definitiva, no podemos bajo ningún concepto hablar de esto, porque el primer argumento es privar derecho de voto a nuestros defensores que están en el frente. Sería absurdo y lo más injusto del mundo, privarles este derecho de voto. Segundo, yo aspiro que ellos van a ser esta parte de la sociedad civil la más activa y van a participar tanto en la formación de los futuros partidos políticos como algunos de ellos posiblemente pues se convoca para las elecciones del presidente. ¿Vale? Es por un lado. Estoy también de acuerdo que hay ciertas limitaciones objetivas en los derechos de ciudadanía y libertades, incluso en la libertad de expresión. Pero es por un lado, pero yo igual que los aliados políticos de Ucrania, yo hablo de la falta de transparencia. Por ejemplo, el último caso que yo estoy totalmente de acuerdo, sed lex dura lex. La ley es severa, pero es para todos. Si tenemos las limitaciones para los medios de comunicación, se desarrolla un documento
se transmite a los medios de comunicación y todos seguimos las reglas de juego, pero que sea transparente. No como hizo hace unos días Zelensky, que ha reunido a los representantes, a los jefes de redacciones de los canales de Telegram y de los medios de comunicación de la mayor influencia en Ucrania, y habló tú a tú con ellos y les pidió hablar por la boca pequeña. Esto no lo acepto. Esto no es objetivamente pues limitarles y tal. No son amiguetes para juntarse y hablar ahí, contar unos a otros chismes. Y él pensó que esto no iba a salir por fuera. Pero Ucrania no es Rusia y no es ningún estado que él se equivoca mucho, yo creo que en esto. Él subvalora el potencial de la sociedad civil de su propio pueblo. Y yo creo que no le van a dejar, digamos, dejar de aprietar pues, la sociedad civil, tanto a nivel de los medios de comunicación, de las ONGs y de los ciudadanos despiertos. Espero que sigan siendo fuertes. Y siempre estamos, la diáspora de Ucrania, estamos siempre aquí para apoyaros y, en estos cambios democráticos. No estáis solos. Luchamos y accesos al frente, siempre tenemos que protestamos y tal, pero también voy a ser sincera que yo, en caso de Telemaratón es otra historia, pero en caso de, por ejemplo, medios internacionales, cuando empezamos a hacer, a protestar, nos hacen caso. De momento, espero Andri, que no convierten. Adri, ¿quieres comentar algo al respecto? No, la verdad es que yo, por ejemplo, entiendo los dos puntos de vista, tanto de Anfisa como de Olga, aunque realmente también tienen mucha parte en común. Em, yo sé que, por ejemplo, es imposible ningún tipo de elecciones en Ucrania hasta que acabe la guerra. Y obviamente Ucrania ahora no es un país tan libre, vamos a decir entre comillas, como fue antes de la guerra, pero porque una guerra te obliga a tomar unas decisiones muy duras con tu propio pueblo. Y bueno, ya hemos visto un montón de redadas de SBU sobre los enemigos, digamos, del Estado. Y yo creo que hasta que no termine la guerra va a ir igual o peor, y una vez que termine sí que veremos, espero, unos cambios hacia una libertad como se merece un país de la Unión Europea. A mí me gustaría señalar una cuestión. Sed lex dura lex, pero es que la ley en un país democrático como España, pero en cualquier país democrático, en cualquier país en cualquiera de las constituciones o normas fundamentales de todos los países de la Unión Europea, se recoge diferentes estados en los que las libertades sí o sí se van a ver recortadas. Y uno es, aquí el estado de emergencia no, en España, los derechos fundamentales tienen que mantenerse intactos, pero el estado de excepción, sitio y guerra, eso es otra cosa. Y es evidente, es que es evidente lo que decía, y eso es lex, eso es dura lex, además, es una ley muy dura, porque cuando un país democrático entra en conflicto, la gente de tener una mentalidad donde dice, tal, se manifiesta, está a mil cosas, cuando empieza en España, en nuestra Constitución tenemos dos derechos deberes, dos derechos deberes. En España existe el derecho y el deber de defender a España. No es que yo me apunto a defender a España cuando yo toque si me apetece. No, no. Es un derecho. Pero dice la Constitución, es un derecho y un deber. Igual que existe el derecho y el deber de hablar español. Cuidado, eso es sed lex, dura lex. Por lo tanto, Olga yo creo que hacía un planteamiento real de cuál es la situación de un país en conflicto. Evidentemente, además de un país en conflicto, no en un conflicto interno, sino en un conflicto que se le impone por un segundo país que se impone, que invade, que evidentemente pues se van a ver recortadas las dinámicas naturales, normales de una democracia. Es que tiene que ser así. Evidentemente, elecciones, pues es que
tenéis movilizada a la gente en el frente. Y el frente en vuestro país no es el frente que tendríamos en un país más mediterráneo, más con otras temperaturas y con otras situaciones. Es que vuestros frentes son muy duros. En determinadas épocas, bueno, siempre un frente es duro, pero me refiero hasta climáticamente, es algo verdaderamente extraordinario. Me parece muy importante, lo que señalaba Andri, y yo lo apuntaba también, y es que pese a esas situaciones, lo que sí da señales a Ucrania es de estar pendiente también de estas otras cuestiones que seguramente no son las que tienen que protagonizar en fin, el gobierno en un momento de guerra, y sin embargo está haciendo acciones no menores respecto de plantear transparencia, plantear eliminar input de corrupción y demás, porque eso además es muy necesario de cara al contexto europeo. Es verdad que tenemos dos actores ahí que pueden dificultar muy mucho lo que es la transición o la incorporación de, por ejemplo, de Ucrania y también de otros países a la Unión Europea. Pero también es verdad que se apunta ya de forma muy clara, cada vez de forma más evidente, que se va a ir a una Europa de 35, a una Europa de 35. Y eso va a requerir, como se hizo en otros momentos y con países con unas situaciones económicas y de derechos humanos y de no sé qué poco claras, o es que creemos que la incorporación de Rumanía, cuando Rumanía se incorpora a la Unión Europea, era un país absolutamente modélico que había controlado su economía. Y no fue así. Se abordó una decisión estratégica. Y no creo que finalmente, bueno, lo de Orbán, la imagen de Orbán hoy, no es que estaba solitario, es que yo creo que no estaba ni él consigo mismo. ¿Me explico? Ha sido bastante claro. Por lo tanto, yo no sería pesimista en relación a lo que planteabas, Marpisa. Entiendo el razonamiento que haces. Es verdad que desde fuera seguramente de la zona de conflicto, lo podemos ver como algo necesario, pero yo estoy convencido que dentro de Ucrania, no lo sé, porque yo no he estado dentro, en este conflicto yo no he estado ahí dentro, pero me imagino, por lo que he visto en otros momentos de mi vida y en otros momentos en otras situaciones, en otros países, que en este momento es todos a una. Es decir, la prioridad es mantenerse como Estado independiente, como Estado soberano. Es que esa prioridad es muy importante. Y esa misión de exterior, esa labor de dinamización de las relaciones exteriores para que no baje el interés respecto del apoyo a Ucrania, pues lo tiene que estar haciendo Zelensky. Es que además es quien mejor lo tiene que hacer. Es que es el que mejor posible. Zelensky es la cara de Ucrania ante el mundo. Es la cara de Ucrania. Tenerlo claro. O sea, yo soy periodista y soy analista de seguridad y tal, pero ahora mismo la cara que reconoce, que la gente identifica con el país, es Zelensky. Y luego pasará el conflicto. Espero que además Ucrania tenga la victoria clara y ya, en fin, lo más definitiva posible, porque amenaza siempre puede estar, pero que tenga esa... Luego le puede pasar como a Churchill. Churchill ganó la Segunda Guerra Mundial, está considerado el gran político del siglo XX en Reino Unido, pero perdió las elecciones después. Suele pasar, ¿eh? Suele pasar. Por lo tanto, yo ahí me estoy con Olga. Creo que la realidad real, que a mí es un término que suelo utilizar porque la realidad es una cosa, la realidad real, es decir, la puñeterísima realidad que se nos impone porque es así, nos exige en una situación de conflicto estar detrás de quienes van a proteger nuestras libertades, nuestros derechos, nuestras fronteras, nuestra realidad como está. Fijaos una cosa que ha pasado. Lo digo por ir relacionando, porque las situaciones en el mundo están hiperconectadas ya, todas. La diferencia entre Rusia para hacer una movilización de 300.000 personas fue casi a punta de Kalashnikov, o sacando gente de la cárcel o contratando a los Wagner, en fin. Y no sé si yo dudo que llegara a conseguir los 300.000 aquellos de la movilización. ¿Te acuerdas, Santi? La primera movilización ahí de 300.000 y llama y la gente cogiendo los aviones y saliendo, escapando de Rusia. Además, se le escapan los mejores valores añadidos, es decir, la gente que está en la universidad, en la investigación.
En Pero Israel no lo ha que pasado, pasa, en yo, Israel no ha mira, pasado eso. En Israel se produce el ataque, tocan el pito y todo quisque 320.000, 350.000. Pero es que es más, la gente que estaba viviendo, que está en la diáspora, ha cogido y ha regresado a su país. Una chica española que ha muerto, que tenía doble nacionalidad, estaba haciendo su servicio militar allí. Quiero decir que mientras que Israel, eso es lo que, o sea, ¿tú crees que en Israel ahora mismo la preocupación puede ser, mira que lo tiene difícil Netanyahu, ¿eh? Ya te digo yo que Netanyahu, o sea, Zelensky es el ángel San Gabriel al lado de Netanyahu ante su pueblo. Es verdad, en plena guerra hay manifestaciones masivas en Tel Aviv contra Netanyahu, pero tienen claro que por encima de Netanyahu está el país, está su pueblo y están los jóvenes y los reservistas que se han movilizado en masa. Pero, oye, las imágenes esas llegando a las bases militares y los coches, como no cabían en los aparcamientos, aparcados a la orilla de la carretera y la gente con su fusil y su uniforme y el petate y pam, 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 a mí me impresionó. Y siempre lo dije, digo, eso Rusia no lo puede hacer. Rusia no lo puede hacer. En Ucrania sí ha habido algo de esto, ¿eh? En Ucrania sí ha habido algo de esto. Por lo tanto, yo animo a tener una mirada positiva respecto de las dinámicas internas de Ucrania, por más que algunas tengan que ser mejorables, porque todos los países y en una situación de conflicto todo es mejorable, es susceptible de mejoría siempre, pero creo sinceramente que yo sigo confiando en que se está haciendo lo que se puede hacer. Y Andri, cuando uno hace todo lo que puede, ya no tiene por qué hacer más, ¿no? O sea, si haces todo lo que puedes, ya estás haciendo todo lo que debes, en definitiva. sí, pues mira, Chema, aquí voy a discrepar un poco contigo para variar, Pero está porque bien. los rusos yo creo que consiguieron más de 300.000, porque lo que bien dices es que de Moscú, San Petersburgo, huyeron la creme de la creme, o sea, la gente más preparada, la que tenía más poder económico, o sea, poder adquisitivo económico, huyeron porque obviamente no querían ir a morir al Donbass. Pero en los sitios como Dagestán, Ah, claro. Yatia, Sí, ahí sí. les cazan con unos contratos que llegan a 3.000 euros el mes. Y claro, cuando tú vives en una aldea que a lo mejor ni siquiera tienes internet, esa salida, digamos, de ese pozo de miseria, pues sí que le están poco a poco llenando de las bajas. Los rusos, la infantería se está llenando mucho. Y hemos visto, por ejemplo, en Avdiivka, en estos 17 días, Y sí, así. 17 días, la superioridad rusa en el tema de infantería, porque hace un año, cuando atacaban con BTRs, BMPs, tanques, pero poca infantería. En cambio, ahora sí que tienen muchísima. Y yo creo que es Pero por esta eso. infantería es de calidad, Andri. No, 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 obviamente calidad brilla por su ausencia, eso está claro, porque son, mira, llamábamos hace un año a los que eran reclutados en Lugansk, Donetsk, como los minions, porque eran como los minions de Putin, pero los Mobiks es que están a 3, 4 niveles inferiores, porque son mucha gente que no tiene ningún tipo de formación y Rusia tampoco le proporciona esa formación para, digamos, ser un soldado de calidad, porque, Ni bueno, estamos... formación, ni logística, que ha sido el gran. Para los analistas, lo que nos ha definido a lo que era la realidad de Rusia es la logística. Es que desde el principio. Y luego otra cosa, hasta donde yo sé, por algún amigo con información desde el sitio, sí, sí, los captan con la idea de que van a cobrar 2.000 euros, 3.000 euros, pero me parece que no los están cobrando. Y esto le va a llevar deserciones sí o sí. Mira, hay un curioso caso que a mí me encanta repetir. En Wagner te pagan en efectivo. Claro, Claro, el que claro. muere no cobra porque no puede llegar a cobrarlos. Es algo curioso, pero que pasa. En Wagner decía Prigozhin
que tú ibas por la ventanilla y te pagaban. Claro, pero todos los que se han quedado a las puertas De de cobrar. Bakhmut, claro, ¿qué pasa con ellos? Pues no cobran, obviamente. A ver, pero también para ser sinceros es un poco mito lo de que los rusos, vale, recién movilizados en Avdiivka no están preparados, pero lo que dicen los soldados, por ejemplo, en el sur, donde allí ya Ahí sí. llevan, prepararon en la línea de defensa y llevan allí como ya tiempo combatiendo, allí sí que las unidades son bastante preparadas. Y entonces, yo no diría que hay que decir que los rusos son totalmente No, inútiles en la totalmente no, guerra. pero los que están captados de aldeas, etcétera, es gente que está movilizada desde la pobreza, no desde el impulso de la defensa de la patria. Están captados para... y luego, quiero decir, aquello que decía Cicerón y luego dijo Napoleón y que todo el mundo se lo imputa a uno y a otro, pero es de Cicerón originalmente, eso de dinero, 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 para ganar la guerra hace falta tres cosas, dinero, 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 eso es verdad. Y verdaderamente Rusia, incluso para los militares más avezados, para la gente más experimentada de ejércitos europeos, y estoy hablando de gente que hace 3 años estaba dirigiendo misiones de la OTAN, teniente general y tal, gente operativa reciente, no antiguos militares que todavía a lo mejor tenían. La verdad es que lo de Rusia ha sorprendido en negativo. Es verdad que como tiene carne para triturar la que quiera y de la manera que quiera, pues esa guerra puede alargarse. Mientras queden balas para disparar o puedan hacer pum con la boca, bien va. Pero no es, o sea, Rusia ni de lejos, está teniendo un desempeño bélico que pudiéramos estimar como posible. ¿eh? Que es verdad, yo conocí, por ejemplo, he conocido pues, a Gampampol, a muchos tal, que me decían, Chema, Rusia es un magnífico ejército de grandes despliegues, pero el desempeño en la guerra o lo hacen desde la posición de abuso o les falta. A las pruebas me remito. Lo normal es que, fijaos, abstraeros del conocimiento interno, lo normal es que con las dimensiones de un ejército como el de Rusia, lo de Ucrania debiera haber sido un paseo militar, como decían algunos en Pretia. Y no es eso, es que no ha sido eso. Por supuesto, por la determinación de un pueblo que no quiere verse sometido a un régimen como el de Putin. Porque además Rusia no está demostrando un desempeño militar, no digo ya brillante, mínimo con arreglo a las expectativas que podríamos tener del segundo o tercer ejército del mundo. Yo de verdad no veo más que un intento de alargar la guerra a base de poner carne a la que pasar por la trituradora. No veo una Rusia... Y a mí me gustaría saber, y ya lanzo la pregunta, Andri o Olga, que estáis ahí más, ¿cómo va toda la cuestión del río Dnieper? Porque yo leí algunas cuestiones bastante interesantes en fin, de haber tomado algunas posiciones al otro lado del río y tal, pero a mí me gustaría saber cómo ha ido evolucionando esa zona, porque estos días la verdad es que está un poco desconectado, más vinculado a la actualidad, lógicamente, ¿no? La actualidad más actual, quiero decir. ¿Cómo está esa situación, Andri, Olga? Seguramente Mira, vosotros nos podéis decir algo más. Antes de ir con lo de Dnipro, quería decir lo de Olga, porque yo estoy de acuerdo con ella. Al sur, en Zaporizhia, fue muy dura, o sea, la respuesta rusa con digamos, a la 47 que vimos en junio, donde los Bradley, los Leopard destruidos, pero también es verdad que en esa zona los que fueron al rescate de los rusos fueron las fuerzas de VDV. Para quien no lo sepa, son la élite de la infantería rusa. O sea, no A lo mejor. son, por decir una cosa, unos mataos que pasaban por ahí. En cambio, por ejemplo, en Avdiivka o incluso Wagner, que podía
cumplir esos objetivos, pero a base de poner miles de muertos. O sea, el mismo Prigozhin reconoció que entre muertos y heridos estaban en torno a 100.000 personas Sí, para sí, tomar sí. una población, es que no sé cuánto tenía Bakhmut, pero por ahí tenía que andar una población de 100.000, pues por cada habitante que tiene la ciudad tenía que poner un muerto o un herido en esa ciudad. Yo creo que BDB obviamente ha parado la ofensiva en Zaporizhia, pero no son omnipotentes ni omnipresentes, no pueden estar en todos los sitios. Y yo creo que lo de Avdiivka, ya, bueno, ya que me estábamos hablando un poco de ahí, efectivamente los rusos han tenido unos avances, sobre todo al norte de la ciudad, tomando la parte del Terricón, que es una digamos, una elevación por encima de la ciudad y tomando un poco el terreno. Pero también es verdad que es que han perdido en 17 días alrededor de 200 vehículos blindados, que están los vehículos combate de infantería, los de transporte, los carros de combate. Y perdonadme, pero es que si Ucrania, los titulares cuando perdió 2 Leopard y 13 Bradley, si no me equivoco, en unos pocos días dijeron que la ofensiva ha fracasado, si han perdido en 17 días 200 blindados, yo no puedo decir que eso sea algo, yo qué sé, que sea un éxito, porque si un éxito en perder, pues eso, en un par de kilómetros cuadrados, creo que ayer Nacho Montes de Oca dijo que eran 4 o 5 kilómetros cuadrados lo que ha Sí, conseguido Rusia, que ojo, que a mí cada metro me duele, pero si por 5 kilómetros cuadrados ha perdido 200 vehículos, yo creo que es pues bastante claro en qué situación está ahora mismo la ofensiva rusa en Avdiivka. También es cierto, hablando con militares, decían, si siguen manteniendo este ritmo y llegan a Stepove y luego Verdichi, es verdad que Ucrania ahí ya tendría que irse de Avdiivka porque si no estarían rodeados completamente. es un Es embolsamiento completo. claro, efectivamente. Pero bueno, para ese punto todavía queda mucho porque, vuelvo a decir, es que estamos hablando de bastantes kilómetros y Rusia yo no sé si tiene tantos blindados como para llegar a ese punto de poner en jaque a Ucrania, porque ahora mismo la carretera por la que se nutre es la de Orlivka y ahora mismo está bastante protegida de la artillería rusa, pero bueno, hay que ponerse digamos, en las dos situaciones. Es difícil, pero es que está destrozando las defensas ucranianas, porque antes Rusia enviaba cada día 2 blindados y unos pocos infantes, y ahora ha cambiado la estrategia de enviar una especie de puño acorazado para intentar romper la defensa y penetrar lo máximo posible. Pero bueno, vuelvo a decir, si en 17 días ha perdido 200 blindados y las estimaciones más bajistas están hablando de 1.000 hombres, pues no sé, yo creo que es que es algo muy, muy duro, porque 1.000 hombres que son, digamos, los más preparados a la hora de saltar, no son artilleros o yo qué sé, digamos, de logística, sino son gente que es la que va a saltar las trincheras y has perdido la punta de la lanza. No sé, es un poco mi opinión que está complicada la situación, pero no es tan crítica como a veces leemos en tanto en los medios como gente pues, que sabe también del tema. Olga o A Anfisa, ver, ¿quién quiere? Sí. no, dejamos hablar a Anfisa, pero yo un Sí, segundo, una frase. sí, di. Que yo en algunos puntos no estoy completamente, es que Andriy, en mi opinión, tú tienes un poco visión, a mí me gusta porque es muy optimista, Bien. pero yo acuerdo que en la contraofensiva ucraniana, Ucrania también ha perdido mucho. No podemos decir que los rusos, el problema es que el buen soldado se hace experiencia en el frente. Y por más que Ucrania para esa contraofensiva estaba preparando los soldados en los países de la OTAN, por desgracia, cuando llegaron a las posiciones, todavía mucho
habían muchos pérdidas, habían algunos fracasos, cuando los brigadas que ya estaban allí mucho tiempo, menos preparados, pero desde el principio de la guerra, estaban tomando posiciones cuando la gente recién llegada y bien preparada no podría hacerlo. Entonces, el buen soldado se hace experiencia. Los rusos, no solo VDV, los rusos que estaban allí en la línea esta, en el frente del sur, estaban allí tiempo. Entonces, allí ya había gente que tenía experiencia, por lo menos llevaban allí el tiempo desde el principio de la guerra. Es lo que estaban comentando los soldados que estaban allí, que es un mito que los rusos no están preparados, que los rusos estaban bastante preparados. Pues es el único comentario. Pues muchas gracias Anfisa. por lo de optimista. Perdón, ya solo un detalle. Muchas Sí, gracias sí, por Andrei. optimista porque ayer como publiqué esto mismo de que Avdiivka la situación ha empeorado un poco, muchos me dijeron, oye, no digas eso, que pareces un prorruso. Y digo, bueno, es que ahora ya por decir la verdad, ya soy prorruso, así que apaga y vámonos. No, pero en parte del deal que estoy muy de acuerdo contigo, los rusos no lo van a tener fácil. Eso va a ser un camino, quizás podrían tomarlo, pero sería otro como en Bakhmut, tenía otro camino largo con muchas batallas, unas posiciones que van a ir cambiando primero a los ucranianos, luego rusos. Eso va, yo creo que a los rusos les queda mucho. Sí, sí. Yo lo que quería poner un asterisco sobre el ejército ruso, sean Móvik, sean VDV o sea lo que sea. No deberíamos subestimar su motivación, y una de sus motivaciones principales es desprecio y odio al pueblo ucraniano. Bastante desarrollado lo tienen a lo largo de los siglos del Imperio Ruso, sea cual sea su careto, bueno, SSR o Rusia o yo qué sé, llame como se llame. Es primero. Segundo, la cobardía. El miedo hace correr y hace matar a otro para que no te maten a ti. Y yo creo que los rusos que tienen ahí detrás de sus espaldas a Gran Atriade, que esto es una cosa, que son brigadas de sus propios compatriotas que están apuntándoles en la espalda, y ellos saben que si no van a correr adelante, pues van a caer allí mismo, al instante. Por eso están bastante motivados. Y por la última investigación de un medio de comunicación ruso, Astra, que han descubierto en toda la región de Lugansk, en el LNR, tan solo 180 de soldados rusos que han rebelado contra los órdenes de sus comandantes. Entonces los han encarcelado allí en los sótanos, en algunas casas, les estaban torturando, etcétera, etcétera. Han pedido rescate a sus familias, pero entre toda la muchedumbre, 180, 170 y pocos. Y otros, hace pocos días, ahí donde el río Dnipro, que preguntaba antes, han huido 60 en Novakhovka, que no sé qué pasó con ellos al final, si los captaron o no, pero han desertado 60 soldados rusos. Me parece poquísima fuerza de resistencia, de voluntad, de ganas de rebelar contra esa absurdez de órdenes, muy poco instinto de supervivencia al fin y al cabo, pero mucho Pero, miedo y mucho odio. pero Anfisa, es que eso ya es mucho. Quiero decir que cuando un ejército está determinado en la batalla, cuando un actor estatal se determina en lo que inició Rusia, no espera, no 60, es que no espera ni 20 ni 10. ¿Me explico? Cuando además la conducta es la que acabas de describir, que es la que todos los que nos estén viendo recordarán en las películas de, no sé, la batalla de Stalingrado. Cuando tu motivación o parte de tu motivación es que los mismos tuyos no están para recoger
como dice la Legión Española, moriremos hasta el último, pero no dejaremos a ninguno en el campo de batalla. No, la motivación es que si vas para allá te pueden matar, pero es que si vienes para acá, que soy de los tuyos, te voy a matar. Eso no es motivación. Eso no es motivación. Eso no es un ardor guerrero. Eso es que te someto a que te mato yo si no te juegas la vida, tengas o no tengas un fusil con el que atacar en la trinchera. Eso no es motivación. No hay nada más que desgaste más la moral de un combatiente que sentir que su propio país es capaz de matarle en caso de que tenga que hacer un repliegue, por ejemplo, táctico. Y digan, no señor, para adelante. Esto no es motivación. Ni siquiera es una táctica aceptable. Ninguna de las fuerzas moral que se transmite en los valores de los ejércitos que operan con una cierta normalidad puede ser, te voy a colocar aquí 17 puestos de ametralladora para que no vuelvas. Es decir, para que te mate aquel o te mate yo. Eso no puede ser, eso no es motivación. Es verdad que te puede parecer poca la gente que se revele frente al absurdo del mando. Pero es que en un ejército no cabe esa posibilidad. La disciplina, el orden, la voluntad de ganar, es lo que tiene que presidir la acción del sujeto que se determina en un combate. Si eso no existe, si la motivación viene del miedo o del dinero, si es solo eso, olvidémonos, porque como bien escribía Cervantes, ser militar es un oficio de hombres pobres pero honestos. Y eso no es un ejército, eso es otra cosa. Y veo que esas técnicas, tal como las has descrito, se mantienen desde hace muchísimo. En la Segunda Guerra Mundial ya vimos eso. Y eso es desesperante. Sí, es verdad que la Segunda Guerra Mundial, después de que jugara la Unión Soviética lo que jugó con Hitler, pues al final estuvo en el bando correcto. Pero cuidado, que si vemos que la motivación viene de eso, ya Anfisa, tú valóralo, medítalo y verás como es verdad, un soldado no puede tener esa motivación, porque eso no es motivación. Eso es que o Bueno, sí, llámalo motivación negativa, pero funciona, les funciona. le funciona, le funciona hasta que llegan 180 tíos. 180 tíos armados hasta los dientes te pueden generar un roto y coger y se pierden. Y van otros 60 en otro sitio. Es que a mí eso me parece de loco. Solo pensar que habéis visto los episodios de deserción que hemos tenido a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Es que eso es mucho. Eso tú no lo ves normalmente en un ejército. No lo ves, ¿eh? Ni siquiera en el más paupérrimo. ¿De acuerdo? Y una cosa, yo aquí también voy a preguntar, porque yo soy periodista, aunque ahora me dedico a todos los temas de análisis de seguridad. A mí hay una cuestión que, tras analizar, por ejemplo, las operaciones especiales que se han llevado a cabo sobre el puente allí en Crimea y tal, insisto en una cosa, yo creo que las operaciones especiales tienen que ser la clave de la desmoralización del otro. Quiero decir que cuando tú le metes, arreglan el puente y a las pocas semanas, ¡boom!, se lo vuelves a sacudir, eso no hay... La gente en Crimea, no hay... O sea, los reportajes de la gente de Crimea es que estaban alucinando, ¿de acuerdo? Digo los rusos, me refiero. Por lo tanto, en mi opinión, desde luego los frentes son los frentes y ahí hay que estar, es evidente. Pero no hay nada que desmoralice más que un grupo pequeño de gente muy determinado, muy operativo, con inteligencia, eso sí. Es decir, que hayan tenido la inteligencia adecuada, tecnológica, satelital, de factor humano, etcétera, etcétera, sean capaces de penetrar en un sitio a priori imposible y desmontarles el teatro de operaciones, el microteatro de operaciones donde se suelen producir las operaciones especiales. Para mí, Ucrania debe insistir mucho en esas operaciones especiales, en los sitios donde les fastidie la logística, el suministro, etcétera, etcétera, pero donde además genere desconcierto. La operación especial lo que genera es eso. A mí, yo cada vez que veo un dron en el agua hacia un barco en Sebastopol, yo digo, joder, si es que, macho, si como les fundamos todos los barcos en Sebastopol, de hecho, ¿qué tuvieron que hacer? Movilizar los barcos y sacarlos de allí, del acantonamiento náutico. ¿Por qué?
Pues porque, coño, es que con elementos absolutamente asimétricos les puedes estar haciendo un roto. Yo en eso insistiría mucho. Me parece que las operaciones especiales y en las situaciones de clima, que ya supongo que habéis entrado allí, yo creo que es muy importante. Las operaciones especiales son mucho más eficaces. Hombre, no es una cosa que puedas estar haciendo todo, pero desde luego hay que ser muy determinado en esas operaciones porque verdaderamente yo lo que veo en el ambiente, con lo que percibo cuando cuando hablo con algún, algún ruso, en el ámbito bueno, cercano a los intereses, se quedan desconcertados, se quedan en shock. Es que se produce como un stop térmico, que se quedan como fríos absolutamente. Ellos no pueden concebir perder Sebastopol. Y Sebastopol hay que atacarla sí o sí. No se tienen siempre los drones adecuados para tal, pero hay que seguir por esa vía. Porque si no, bueno, como estén viendo algunos que yo me sé, están, ya verás tú, ya no me vuelven a hablar. Pero es que es la verdad. O sea, yo los veo y cada vez que veo una operación especial que tiene éxito, el desconcierto es total. O sea, más que si en un frente tal, uy, la guerra es grosso, es un trazo grueso, muy vasto, una pintura de brocha gorda, donde si hay éxito, desde luego es masivo y conquista un territorio y tal, pero la operación especial, la inteligencia aplicada al desorden y al desmantelamiento de infraestructuras que son verdaderamente críticas y demás, eso es brutal. Y lo observo cada vez que se produce alguna acción de estas, que tienen un éxito y además una repercusión en la moral del otro, incluso de los que mandan, que yo creo que es muy eficaz, mucho más eficaz. ¿Tú cómo lo ves, Andy? No lo sé, ¿eh? Yo lo mismo estoy aquí soltando un speech, No, la verdad, mira, a ver, tampoco quiero acaparar porque Anfisa y Olga pues tendrán mucho que decir, pero mira, solo un pequeño detalle, estoy completamente de acuerdo contigo porque hace pocos meses, vimos en julio, agosto, septiembre, las operaciones de GUR, que son, digamos, el servicio de inteligencia de Ministerio de Defensa de Ucrania, que es Budanov el máximo responsable, cómo recuperaron las plataformas petrolíferas en el Mar Negro y después atacaron Crimea con desembarco pues eso, de miembros de las fuerzas, claro, destruyendo un S-400 y atacando posiciones rusas. ¿Qué han conseguido con ello? Bueno, también es verdad que han llegado los Storm Shadow, pero ya de Sebastopol ya van sacando los buques. Bueno, todos los submarinos clase Kilo ya no están ahora todos en Novorossiysk. ¿Por qué? Porque es que tienen miedo a que los destruyan unas unidades que al final valen pocos miles de euros, me refiero, y que pueden cargarse algo que vale cientos de millones, porque un buque puede costar fácilmente 200 millones de euros y no pueden perdérselo. Y por eso me hace gracia, porque viendo el mapa, ves que antes Rusia achuchaba ahí con el Moskva, estaban achuchando ahí Odessa, y ahora tienen que llevarse sus buques a Novorossiysk porque tienen miedo de que Ucrania les hunda otro buque más en el Mar Negro. Por eso, a mí me ha hecho gracia porque es que efectivamente las fuerzas especiales han conseguido que ahora mismo Rusia, que tenía no superioridad, sino supremacía en el Mar Negro, ahora la han perdido. Es verdad que Ucrania no la tiene, pero es que de tener supremacía a no tenerla, porque ahora mismo los buques mercantes están navegando sin ningún tipo de hostigamiento de los rusos, y yo creo que es una victoria tremenda para Ucrania, por lo menos en el mar, lo que es las operaciones anfibias, pero en el terrestre están otro, digamos, otro tema, claro, pero en el tema naval, yo creo que efectivamente ahí ganaron, pero de largo a los rusos en ese aspecto. Aunque ahora Olga dirá, bueno, este ya está optimista plus, pero... Sí, eso que voy a decir. No, en las operaciones naval contigo estoy de acuerdo totalmente.
Pero hablando de motivación, lo siento, no funciona así. Por lo menos desde mi punto de vista. A ver, yo estoy de acuerdo con Anfisa que no se puede subestimar la influencia y el poder de la propaganda rusa. Las tropas se pueden motivar también, además, como, no sé, por lo menos yo he recorrido todos los frentes, yo he hablado con varios soldados y suele ser la combinación de los factores por qué la gente lucha en el frente. Sí, claro, que lo primero es defender patria, defender tu casa, pero hay muchos otros factores, esos factores personales que te hacen ir voluntariamente a una guerra. El problema que ahora la gente motivada, la gente con experiencias, está también en el ejército ucraniano acabando ya desde hace tiempo y Ucrania tiene que tomar medidas para movilizar más personas, porque ahora cuando tú, por las últimas veces que yo estuve en el frente, hablando con las tropas, la gente dice, estamos cansados. Esa es la opinión de todos, que están cansados. Y Ucrania no puede movilizar, hacer las mismas medidas de movilización que las tiene Rusia. Ella no puede movilizar tanta gente. Además, hemos visto todos esos videos de movilizaciones a la fuerza que quedan, digamos, pintan una imagen muy mala para Ucrania. No pinta como un país democrático. Entonces, Ucrania no puede a la fuerza movilizar tanta gente. No, primero que no tenemos, en general, no tenemos tanta población como la tiene Rusia, no podemos permitir hacer esto. Y también es cierto que más tiempo pasa, menos motivada está la gente. Una guerra de Y esa desgaste. es la realidad. Guerra de desgaste. La gente en Kiev, en otras ciudades también están cansados. Yo sé si, y a lo mejor también es mi percepción porque yo sí que estoy cansada después de tantos meses trabajando en la guerra, se siente uno cansancio porque yo he salido como muy pocas veces de Ucrania, yo casi siempre estoy aquí y yo siento ese cansancio. Yo veo que la gente que estoy hablando con press officers, estoy hablando con los soldados y ellos dicen, es que ya no puedo más, necesito a alguien que me cambie. Pero cuando yo estoy hablando también con mucha gente, todos entienden que sí, que hay que estar en la guerra, pero tampoco ahora hay tantas ganas de ir y luchar en el frente. Y eso también es una historia como tú vas en un país más democrático que otro, y motivar a tanta gente ir y morir por patria. Eso es una cuestión y esto es un problema. Lo de operaciones, estoy de acuerdo, navales, ya eso, sí, con Andri, 100%. Me motiva también verlo. No sé si Fíjate, queréis... Olga y Anfisa, mirad, yo hablo con, bueno, pues por mi trabajo tengo que hablar con mucho militar, con mucho analista y demás. Nosotros tenemos Alberto, ahí también vas a tener que decir a ver si tiene la misma percepción. Yo tengo la percepción de que en general en Europa, en particular en España, si nos vinieran mal dadas por cualquier conflicto, imaginamos, por imaginar lo mismo, ¿no? Ucrania, una invasión, que aquí es impensable porque nosotros es otra zona, es otra historia, nosotros estamos incorporados dentro de dos macroorganizaciones internacionales que tienen muchos frenos, muchas tal, ¿no? Pero si nos vinieran mal dadas, no sé, no consigo imaginarme el escenario, aquí tendríamos un problema, ¿eh? Y es que en España la cultura de defensa y de seguridad no existe. Aquí hasta que gobernó el señor Aznar había un servicio militar que debió haberse transformado en otra cosa diferente de lo que era. Pero hemos pasado de tener mili, todo el mundo ir a hacer a la mili y tal, solo los hombres, por cierto, a no tener ninguna cultura de seguridad y defensa. Muy poca gente. Nuestro ejército, que es una potencia media, no es una gran potencia mundial militar, es una potencia media, importante, con algunos recursos tecnológicos notables, pero sobre todo las alianzas militares son las que nos
tan el paraguas, en fin, de capacidades. Pero si nos tocara responder desde aquí, me parece que tenemos que coger el chopo. El chopo es el CEDME antiguo, en fin, el fusil. La gente que tiene mi edad. Y yo, aunque parezco tan joven y tal, ya estoy más cerca de los 60 que de los 50. Bueno, estoy pegándome a los 60. Y me da la sensación de que mucha gente joven, eso de decir, no, eso es cosa de los militares. No, para eso están los militares. Ya, pero es que en España, ¿sabes cuántos militares tenemos? Alberto, ¿tú sabes cuántos militares tenemos en España? Desde los No, generales, desde el general más grande hasta el del tambor, no. pues unos 200 y poco mil, nada más. Ostras, ¿Eh? ostras. ¿Te das cuenta? Cuando digo esta cifra, ¿verdad que llama la atención? De verdad que la defensa de un país, que es una península, como España, podría ser ejecutado solo y exclusivamente con los 200.000 militares profesionales, desde tropa hasta generales, 200.000. Es verdad que tenemos tecnologías, tenemos una aviación pues, potente y ahora se va a modernizar mucho más con los F-35, tenemos una armada muy potente. Es verdad que somos de los pocos países del mundo, no creo que haya más de 7, 10 países que tengan ciclo integral del sistema de defensa, es decir, nosotros fabricamos fragatas, mantenemos fragatas, armamos fragatas, somos uno de los 6, 8 países que son capaces de construir, diseñar, construir y ejecutar submarinos propios, por fin, con el 71 que ya se va a entregar, ahora el día 30 de noviembre, y ya están 3 más en la carena, es decir, que van a salir 3 submarinos inmediatamente seguidos, pero tendríamos gente motivada para coger un fusil y además gente sin ninguna, no es como en Suiza, que es un país que tal, que apenas tiene ejército, que tal, tienen una cultura seguida, ahí todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, no sé qué, se entrena, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es que aquí no. Alberto, tú verías a la gente joven como hemos visto en Ucrania o hemos visto en otros, como hemos visto en Israel, corriendo a verme un fusil que voy a combatir, ¿lo ves? Eso aquí en España. Complicado. Lo Muy ves complicado, No, ¿verdad? Sí. Complicado. Para que a veas, ver, Olga, pero eso lo No, decís ahora, eso lo decís ahora. En Ucrania es que ha sido el principio de la guerra ha sido una narrativa muy bonita de los jóvenes que estaban, no sé, nacidos para luchar y tal, pero no, en Ucrania la gente tampoco estaba preparada. Yo llevando no sé, 8 años en España, yo no pensaba volver a un país en guerra y cubrir un conflicto, pero esa sensación de que tú estás perdiendo tu casa, que nunca vas a... Imagínate, ahora alguien intenta conquistar a España y tú no puedes volver a tu casa. Luego alguien entra y no hay manera. Tú no podrás volver a tu casa, tú pierdes todos tus recuerdos, todas tus raíces. Yo, por ejemplo, originalmente soy de Berdiansk, ahora temporalmente ocupada. Yo no puedo ni ir al cementerio de mi abuela. Yo tengo un piso precioso con las vistas al mar. No puedo volver a mi piso. Allí quedan fotografías, ahí queda toda mi infancia. Y ese sentido, ese sentimiento que tú vas impulsa. a perder tu casa. Es lo que hace la gente después del primer shock, incluso sin tener experiencia previa, decir, ostras, no, yo de mi casa no me voy, aquí es mi casa, mis raíces, mis fotografías, mi familia. Yo voy a luchar por ello. Y yo creo que en España también pasaría esto, porque en España la gente quiere a su casa, por más que está... Hombre, ya te lo digo yo, que yo con mi hernia discales, con mi achaque y tal, yo me quedo a defender mi casa. Pero Sí. no veo una conciencia no sé, creo que falta como una vinculación afectiva. La motivación, el impulso ese, no viene de la racionalidad, viene del corazón y de las tripas. Es algo del afecto, porque tú lo que estás describiendo son cosas que te vinculan afectivamente a lo que es tu propia historia, tu origen, y eso debe ser el componente principal de la motivación.
Sin embargo, yo observo, ¿no?, que con facilidad, ¿vale?, me importa, veo a la gente, lo mismo soy muy crítico con la gente. Yo soy profesor también, trato con gente y además doy clases también en la Facultad de Seguridad, quiere decir que yo estoy con la gente que en teoría es la más motivada para todo esto. Sin embargo, en la generalidad, cuando abro el foco, observo muy bajos umbrales de vinculación real a lo que sería la defensa. Y un país que no cuida esa cultura de seguridad y defensa, de la autoprotección, etcétera, creo que desgraciadamente, por tener el escenario bélico en Ucrania, el escenario bélico que ahora se genera en Israel con las consecuencias, ¿no?, además del terrorismo que se nos desplaza para todo el mundo por parte del yihadismo y demás, creo que a base de verle las orejas al lobo, creemos que por fin hay un lobo ahí y frente al cual no cabe correr porque corre más que nosotros si nos ponemos a correr. Pero yo, insisto, no sé cómo lo verá Alberto. Alberto tiene casi mi edad, o yo casi la suya, pero Alberto es una gran excepción. Alberto es un tipo que trabaja en lo suyo, que se pega todo el tal, que además se compromete con chavales, que les entrena fútbol. Estamos hablando de alguien proactivo, que está aportando, y además así con él, ¿no? A mí eso me parece, yo lo aplaudo siempre. Siempre que tal, pues lo aplaudo. Pero ¿cuánta gente como Alberto conozco en España? Pues no tanta, ¿eh? No tanta. O sea, una persona joven como Alberto tal que coja y diga, voy a abrir esto, voy a hacer este canal y llego a contactar con gente tan rara como el Chema Gil, como el Nacho Montes de Oca, como el Andy, que estamos ahí hablando y escribiendo de cosas muy raras y tal. De verdad. Y a mí eso es lo que me sorprende, ¿no? Yo confío, Olga, yo confío en que lo que tú has dicho sea cierto también para mi país. Que al menos inicialmente. Ahora, has dicho una palabra que es clave y que en la narrativa esto puede ser muy potente, porque si se sabe que el enemigo está cansado, nada más que tienes que subrayar eso, el cansancio, el agotamiento en la narrativa del contrario, para hacer que ese cansancio sea mayor. Y en ese sentido yo entiendo que el cansancio debe ser atroz, porque es que esto que iba a durar 3 días, fíjate, ya vamos, vamos a meternos en el tercer año, nos vamos a meter ahí y parece que no va a parar. Y eso es lo que yo creo que puede jugar Rusia exclusivamente porque está sacando carros de combate de la Segunda Guerra Mundial y gente que se muere dentro porque le han pegado con una pedrada y ha atravesado el blindaje de ese carro de combate. Es decir, eso lo puede hacer Rusia. Ahora, Ucrania va a tener que encontrar los elementos remotivadores, de recambio, de rotaciones en el frente y demás. Yo, por ejemplo, hoy estaba viendo unas escenas en Burgos, en un cuartel español, donde se están preparando infantes ucranianos. Y además ya estaban terminando y iban de regreso. Me ha gustado mucho que nuestro ejército, y luego las escenas, no sé si las has visto, Alberto, las escenas de cuando terminan el mes o los 2 meses de preparación y tal, las escenas de los legionarios, los infantes nuestros y demás, despidiéndose de la gente que ellos han formado, sabiendo que van a una guerra durísima. Las imágenes no eran de la despedida de un alumno, eran la despedida de colegas, eran la despedida de abrazos sentidos, incluso de lágrimas de camaradas. En eso me siento orgulloso, que mi país esté aportando no solamente pues, armamento, el que puede y demás, ¿no? Algunos muy eficaz como los C-90 contra los carros de combate, sino que además haya aportado el capital humano que es capaz de vincularse a otra gente que está allá en un frente que no conocemos y sin embargo los preparan con no solamente técnica militar, táctica, etcétera, estrategia, sino que también les transmiten el aspecto de otros militares. A mí me parece que en ese sentido a mí me hacen sentirme muy orgulloso de mi país. Vaya un speech que me he soltado, perdón. Pero ¿cómo lo ves, Alberto? ¿Tú qué? ¿Vas a coger las armas o qué? Sí, los balones para mañana ir a jugar un partido con los niños.
Bueno, chicos, no sé si queréis añadir alguna cosa más, sino yo creo que hemos hecho un debate bastante bueno. Yo simplemente, porque ¿sabéis qué pasa? Que como tengo todo esto del iPad, mi hija me puso aquí el arito este, tal. Estoy aquí en el salón, entonces mi mujer se tiene que ir a ver la televisión. Y mi mujer está de la guerra y de mis terroristas y de mis no sé qué, hasta aquí. No, yo lo que sí os diría es, a Olga le diría, Olga, descansa, porque el descanso te da más capacidad para combatir. Descansa, para combatir me refiero para hacer tu trabajo. Descansa, descansar y tal. Esta guerra todavía va a durar, todavía va a durar. Insisto, las operaciones especiales van a tener que incrementarse en número y en intensidad. Y es que si Rusia gana ahí y gana en el frente de manipulación en otros lados del mundo y en África, lo que tenemos un problema en Europa es del carajo, pero del carajo. Perdón por la expresión. Un grave problema. Rusia está haciendo una jugada de guerra de influencia que creo que no le va a salir, ¿eh? Pero a priori creo que no le va a salir. Pero va a hacer lo que, en fin, China está ahí jugando también. Y entonces tenemos dos frentes ahora mismo abiertos, las democracias en el mundo, una forma de entender la vida, que son el frente en Ucrania y el frente en Oriente Medio. Y un frente que está creciendo como un monstruo peligrosísimo, que es la parte de África. Fijaos que al final lo que hace Europa es quedarse embolsada. Si os fijáis en la descripción física, geográfica que hemos hecho. Y a mí eso me preocupa mucho. Me preocupa que dictadores como Putin puedan imponer una guerra como la que ha hecho en Ucrania. Me parece una crueldad y una salvajada. Me parece una salvajada que puedan estar amparándose los movimientos terroristas para generar más violencia en un sitio donde sobra la violencia y donde falta, en fin, otros esfuerzos, haber hecho eficaces otros esfuerzos. Así que nada, reflexionar sobre esto a mí me parece muy importante. Y oye, y haber conocido a Anfisa también. Anfisa, ¿tú estás por aquí o por dónde andas? Sí, estoy aquí. ¿Qué tal? ¿Bien? ¿O qué? En España. Bien, Somos bien. buena gente, ¿no? Estaría mejor que a nuestros compatriotas refugiados, aunque no los llaman refugiados, los llaman las personas con la protección, pues que los protegiesen no solo con buenas palabras, sino también con ayudas económicas y con con otros derechos legales que yo creo que se merecen. Ahí está, por eso tienen que entrar Ucrania en Europa, porque en este momento estaríamos de otra manera y Ucrania tendría unas ayudas todavía mucho más determinadas. Eso es importante, trabajar en la incorporación, aunque sea progresiva, adquiriendo estatus especiales, eso es muy importante, eso es cuestión política, pero bueno, lo que sí te puedo decir, Anfisa, es que yo lo que sí creo es que la solidaridad cuando arranca es muy potente, decimos en España arrancada de caballo y luego hay paradas de mula, de esas que clavan las patas y ya no andan, ¿no? Chema, que la solidaridad de las personas particulares en España Buenísima. nunca ha menguado, nunca ha Pero menguado. las autoridades no. Esto es casi inexistente. Es Arrancada de tan caballo y parada de transparente, burro. a Ucrania le falta transparencia, a España le sobra. En eso somos muy claros. En eso somos muy claros.